Muy buenos días. ¿Qué tal me escuchan el día de hoy? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la última clase del día de hoy, ¿verdad? Perdón, de este módulo. Tenemos que ver hoy dos cositas, ¿eh? Tenemos que ver el tema de la dispensación, que es el último tema que nos hace falta por ver, y además resolver el cuestionario que pues ya tienen ustedes, ¿verdad? Y que es importante para estar preparados ya con todo para el examen que va a ser Dios mediante, de hoy en 8 días a las 7 de la mañana. Pues bien, entonces nos toca ver el tema de dispensación. Dispensación, que dicho sea de paso, ya lo veremos más adelante, es un acto totalmente profesional. Así que empecemos de una vez. Dispensar. Significado de la palabra dispensar. Es un acto farmacéutico que va a implicar, porque vean ustedes lo importante, empezamos ya diciendo que es un acto farmacéutico. Implica todo el proceso desde que llega la receta médica al centro de salud. Ya veremos que también se puede dispensar sin receta médica, pero digamos que está llegando una receta médica. Bueno, entonces el farmacéutico la revisa detalladamente, verifica que cumpla con todas las características como documento legal que es. ¿Qué características van a ser esas? Bueno, viene el nombre médico completo, su código, eh, y pueden aparecer otras cosas como eh, el nombre del consultorio, si es que el consultorio tiene nombre, o la clínica. Luego viene el nombre del paciente, la fecha, y ya viene el cuerpo de la receta donde aparece los medicamentos a la dosis correcta que se debe dispensar y que se cierren los ciclos porque siempre debe decir por cuánto tiempo debe emplearse, cuál es la vía que se va a utilizar. Si es un niño, debe aparecer el peso de este niño y finalmente tiene que llevar el sello y la firma del médico. Ahí es donde se cierra este documento legal. Entonces, los medicamentos deben estar eh, totalmente legibles en la receta médica. ¿Ah? Eh, Esto es importante porque ya lo han visto ustedes muchas veces y se ha tomado mucho en broma, pero es verdad que la, la letra de los médicos resulta ser un poco complicada de entender. ¿Okay? Esto puede provocar errores, esto nos podría llevar a nosotros a entregar un medicamento que no es, y esa no es la idea. Entonces tiene que estar escrita en forma clara la receta. Hay que revisar que entre los medicamentos prescritos o los medicamentos prescritos y los medicamentos que está tomando el paciente en la actualidad no haya ninguna interacción peligrosa para la salud del paciente, que tal vez no se detectó a la hora de hacer la prescripción de los medicamentos. Y bueno, también hay que determinar si podrían darse interacciones entre los medicamentos y alimentos o bebidas. En este sentido, vamos a decir que hay tres tipos de interacción. La interacción fármaco-fármaco, o sea, entre dos medicamentos. La interacción fármaco-alimento, ¿verdad? Pero podría darse un tercer tipo de interacción que es alimento-fármaco. ¿Ok? Entonces, en la interacción fármaco-fármaco,
pues nosotros entendemos que no hay una manera, ¿verdad?, en la cual podamos nosotros entregar esos medicamentos sin que haya una interacción. Por eso es importante, claro, por supuesto, revisar que los medicamentos prescritos, ¿no?, no tengan ningún tipo, ¿no?, de interacción entre ellos para que no haya ningún tipo de efecto adverso sobre el paciente. Permítame un segundito porque parece que hay compañeros que no han logrado ingresar. Muy bien. Luego está la interacción fármaco-alimento, ¿ah? Entonces, en este caso, el fármaco va a impedir la absorción de algún tipo de nutrientes. Y por última, está la interacción alimento-fármaco, donde el alimento va a impedir la absorción, el alimento va a impedir la absorción del fármaco. Y bueno, estos son los tres tipos de interacciones que podríamos ver nosotros. Que las dosis sean correctas de acuerdo con el grupo etario. Así que si estamos hablando de neonatos, o si estamos hablando, por ejemplo, de niños en edad escolar, o adolescentes, o adultos jóvenes, o adultos ya mayores, ¿verdad? Entonces, hay que hacer prescripciones con dosis ajustadas a la edad de cada grupo etario. Después dice, la revisión de la información de las etiquetas que lleva consigo cada medicamento despachado. Muy bien. Ojo que están usando aquí la palabra despachado, o sea, que hay diferencias entre dispensar y despachar, porque no puede ser lo mismo. Entonces, normalmente cuando ya el farmacéutico ha revisado la receta y se da cuenta que es válida, entrega la receta a su asistente, puede ser perfectamente el técnico en farmacia, ¿sí?, y este a su vez tomará la receta, irá a tomar los medicamentos a la estantería donde se encuentren, luego pondrá las etiquetas, que si es en el caso de la farmacia pública, ¿verdad?, de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues ya los medicamentos tienen de por sí la dosis correcta para ser enviados. Entonces, se busca el nombre del medicamento y con eso es suficiente, aparece toda la información. Entonces dice aquí, cuando ya esos medicamentos fueron recolectados y fueron etiquetados, este medicamento, ¿verdad?, ya etiquetado, va a llevarse junto con la receta donde el farmacéutico, quien se encargará de revisar que coincida lo que está prescrito con lo que se escribió en la etiqueta. Eso, muy bien. Y bueno, con algunos otros detalles, como por ejemplo cuidados, no consumir alcohol, no asolearse, no mezclar con lácteos,
cada medicamento tiene características que son importantes, que nosotros las detallemos, para así lograr nosotros que el paciente consuma su medicamento de forma segura. Ujú. Bueno, dice, la aclaración de cualquier tipo de duda que el paciente pueda tener a la hora de recibir su medicamento que se encuentra en perfecto estado, también tiene que ser evacuada por el farmacéutico acá. Además, si hay posibles efectos secundarios, ¿verdad? O adversos, no lo tengo acá, pero vamos a agregarlo. Ustedes lo van a agregar en sus diapositivas. O adversos. ¿Ah? ¿Hay medicamentos que tienen otros usos? Sí, hay medicamentos que tienen otros usos. Por eso hay que revisar si tiene o no, ¿verdad? Algún efecto secundario que el paciente deba conocer. Y luego con los efectos adversos, muchas veces esto es muy importante porque el paciente podría experimentar cosas importantes, como por ejemplo sequedad de boca, serostomía, elevación del azúcar, que también es importante, o por otro lado, más bien disminución del azúcar. Y esto a su vez podría generar una hipoglicemia, que el paciente se desmaye. O por ejemplo, es importante resaltar cuando el medicamento puede producir sueño, ¿eh? Y si el paciente maneja maquinaria pesada, esta información le es de mucho interés. No se vaya a generar ningún tipo de accidente. Bueno, también se debe verificar que la prescripción, o sea, la receta, ¿eh? esté elaborado por un personal de salud que sea competente y que se encuentra autorizado para poder desarrollar o para poder escribir una receta. En este sentido, tenemos que decir que los profesionales que pueden hacer prescripciones en Costa Rica serían, vamos a ver, apuntémoslo por acá. Odontólogos, odontólogos, veterinarios, enfermeras obstetras, y finalmente, médicos. Esos son los profesionales que pueden hacer prescripciones, o sea, de los cuales nosotros podríamos decir, está bien que generen una receta. Pero claro, cada uno tiene sus limitaciones, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, un odontólogo enviando un tratamiento, qué sé yo, de gastroenterología, y uno dice, no, esto no está autorizado para hacer semejante cosa, pues obviamente no se le va a aceptar la receta. O un veterinario que prescriba un medicamento que es de uso exclusivo para seres humanos, ¿verdad? A menos de que haga una nota aclaratoria, no podríamos despacharlo. Las enfermeras obstetras, ¿verdad? Obviamente son medicamentos para utilizarse en el momento del parto. Y los médicos entre sí también tienen sus limitaciones. Algunos tratamientos solo lo pueden prescribir los gastroenterólogos, otros solamente los neurólogos, otros solamente los alergólogos, otros los ginecólogos, y así sucesivamente. Cada uno tendrá sus limitaciones de acuerdo con su área de trabajo. Muy bien. También, entonces, no se debe dispensar, ¿eh? Y sí se debe consultar cuando se identifique que el prescriptor tiene algún error a la hora de hacer la receta médica y que esto podría atentar contra la ética profesional. ¿Okay? Por ejemplo, hay una mujer que se encuentra embarazada, ¿eh?
y un médico que es, digamos, gastroenterólogo, envía una receta de citoteca, ¿verdad? Resulta ser que este medicamento es abortivo, ¿no? Y nosotros siempre vamos a proteger la vida. Por lo tanto, este tipo de prescripción no es efectiva. Se van a dar cuenta ustedes, sobre todo los que trabajarán a nivel de farmacia comunal privada, que siempre llegan personas buscando este tipo de medicamentos para solucionar un error. ¿Eh? Resulta ser que ahora, cuando hay una mujer que queda embarazada, a eso se le llama error, ¿verdad? Y que nosotros podemos disponer de la vida de esa persona y podemos entonces tomar medicamentos abortivos. Eso claramente atenta contra nuestro juramento hipocrático que dice que ante todo nosotros debemos de salvaguardar la vida o las vidas de las personas que están por utilizar un medicamento. ¿Eh? Entonces, esto es una práctica ilegal. Se está tratando de aprobar el aborto acá en Costa Rica, pero debido a situaciones que implican salvar una u otra vida, Y esto es un tema muy amplio, ¿verdad? Del que podríamos discutir bastante para ver dónde está realmente el problema con esta decisión. Sin embargo, pues, he de decirles a ustedes que este tipo de medicamentos se tienen que despachar o dispensar, mejor dicho, con muchísimo cuidado, porque también podría estar afectada la licencia del farmacéutico, que sin pensarlo despacha estos medicamentos, ¿verdad? Y que fue cómplice también en lo que fue el aborto no justificado. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de que uno ve medicamentos con sus prescripciones, tal vez todo está correcto, pero la condición del paciente no lo hace, digamos, el paciente idóneo para poder recibir ese tipo de tratamiento. Luego, verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. Pues eso ya lo habíamos mencionado y es sumamente importante que se respete la receta del médico. También entre las obligaciones que tiene el dispensador, pues ya sabemos que el dispensador es el farmacéutico porque el despachador, o sea, el que entrega, puede ser cualquier persona, pero el dispensador es el profesional a cargo de observar que las recetas se cumplan a cabalidad a la hora que se hacen las etiquetas, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y que promuevan el uso adecuado de los medicamentos. ¿Cuáles son esos aspectos? Las condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, no sé cómo no hay más, perdón, no sé cómo no hay más embarazos en Costa Rica cuando hay muchísimas mujeres que guardan las pastillas anticonceptivas en la cajuela del vehículo, donde las temperaturas se incrementan y obviamente la estabilidad del fármaco disminuye. Por supuesto que la seguridad también del fármaco disminuye, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que no se deben de realizar. Ningún tipo de medicamento debe estarse guardando en vehículos donde la temperatura sobrepase los 25 a 30 grados centígrados. La velocidad de descomposición del fármaco aumenta bastante rápido y esto podría hacer que el medicamento ya no funcione. Otras veces hay que explicar cuando se mandan suspensiones, como las suspensiones de antibióticos,
como por ejemplo la amoxicilina, la cefalexina, el cefadroxilo, la citromicina, en fin, cómo se debe reconstituir el medicamento. ¿Eh? Recuerden que para reconstituir un medicamento, primero que nada tenemos que utilizar agua purificada, destilada, si se puede, libre de pirógenos, libre de bacterias. Bueno, entonces esa agua podría ser perfectamente agua embotellada, que ahora todos tenemos acceso al agua embotellada, o podríamos nosotros hervir el agua en la casa y luego dejarla enfriar. Cuando ya se encuentra a temperatura ambiente, utilizarla para poder reconstituir el fármaco. Vamos a ver si podemos ver por aquí. Permítanme un segundito. Ujú. Muy bien, aquí está el dibujo que te andaba buscando. Vamos a compartirlo. Ok. Vean, por ejemplo, eso que yo les quiero mostrar. Hay diferentes tipos de suspensiones. Aquí yo les mostré, por ejemplo, la de amoxicilina, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos estas suspensiones, normalmente cuando nos la entregan, la tapa está sellada, ¿verdad? Hay un aro de seguridad que cuando está abierto ya se ha cortado y ese tipo de fármaco ya no se puede garantizar su seguridad al paciente. Pero normalmente nosotros abrimos la tapa y nos encontramos un polvo en la base del frasco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros primero que nada? Golpeamos la botella, ¿verdad? Para que, por si ha ingresado un poco de humedad, este polvo, ¿verdad? Suelto ya, se mueva de todas las paredes del frasco. Entonces lo golpeamos el frasquito un poco, ¿verdad? Pero el siguiente paso es vital. Nosotros nos debemos de fijar, ¿sí?, que en las suspensiones existe siempre esto, una etiqueta que nos señala hasta dónde debemos de llevar el agua, ¿verdad? Para poder generar la suspensión. La suspensión va a ser obviamente de un polvo en un líquido. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo la rayita o la flecha, esa indica que al filo de la etiqueta es el punto donde nosotros tenemos que máximo, ¿verdad?, llevar el agua. Los pasos, vamos a ver si aparecen los pasos por aquí. Primero, voltea el frasco, gira el frasco, dice aquí, que no quede nada de polvo adherido a las paredes. Muy bien. Luego dice, rellena con agua hasta la señal de enrase. Muy bien. Luego de eso, debemos agitar enérgicamente el frasco para que se mezcle el polvo con el agua. ¿Eh? Luego dejamos reposar la suspensión y nos fijamos si hay que completar con agua otra vez hasta la señal de enlace, o sea, hasta la flecha, hasta el punto donde la flecha nos indica, ¿verdad? Que ya con eso podemos estar seguros de que estamos respetando la concentración que está establecida en el fármaco. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero, por ejemplo, que si aquí dice que la suspensión dice amoxicilina y son 250 miligramos por cada 5 mililitros, si nosotros hemos, digamos,
llenado con menos agua, no, o sea, no llegó hasta la punta de la flecha, entonces la concentración disminuye. ¿Ah? Perdón, la concentración aumenta, va a estar más concentrado si nosotros hemos llegado con menos agua. ¿Ah? Entonces ya no van a ser 250 miligramos por cada 5 mililitros, pueden ser 325 miligramos, entonces ya no nos sirve para la dosificación que se ha establecido. O bien se agrega más agua de la cuenta, por lo tanto, entonces queda diluida la suspensión. Queda diluida la suspensión y por lo tanto habría que dar una mayor dosis para lograr la concentración que se está solicitando. Entonces, mucho cuidado a la hora de preparar una suspensión, ¿verdad? Siempre entonces agitamos el frasco, lo volvemos hacia abajo, lo golpeamos un poco, nos aseguramos de que no quede polvo alrededor de las paredes. Luego de eso, llevamos agua, ¿verdad? Hasta la punta de la flecha. Agitamos enérgicamente, lo dejamos reposar un momento y luego agregamos agua, si hace falta, para volver a llegar hasta la señal de la flecha y listo, ya ahí estará preparado. Por supuesto que esto es un polvo que está suspendido en un líquido y por lo tanto esto siempre va a tender a asentarse. Entonces nosotros veremos que se empieza a aclarar el agua arriba y aquí abajo, en la parte de abajo, vemos el polvo suspendido, el polvo precipitado, perdón, el polvo estaría precipitado. Por esa razón, antes de dar una suspensión, siempre previamente debemos agitar el frasco para volver a hacer una mezcla homogénea y que cumplamos con la dosificación establecida, por ejemplo en este caso, de 250 miligramos por cada 5 mililitros. Bien, muy bien. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo reconstituirlos. ¿Cómo se miden las dosis apropiadamente? Bueno, digamos, ahora sabemos que las medidas caseras, las cucharas que tenemos en la casa, la cuchara del azúcar, la cuchara de la sopa, la cuchara mediana, no sé, esas cucharas no sirven, no sirven para poder dosificar. Porque, como les dije yo, hay cucharas más grandes, hay otras más pequeñas. Entonces, nosotros por lo general utilizamos la tapita medidora que está en el frasco o jeringa. Ujú. Vamos a ver. ¿Ves? Esta cuchara no nos sirve, no nos sirve, porque esta cuchara puede ser más grande o puede ser más pequeña. ¿Ah? Entonces, esta cuchara definitivamente no es útil, no es útil. No sabemos cuánta cantidad de líquido exactamente hay acá y si coincide con lo que está pidiendo el médico para que el paciente se cure. Por lo tanto, nosotros utilizaremos cucharas dosificadoras. ¿Verdad? Aquí está. Esto es lo que nosotros podemos encontrar. ¿Ves? Por ejemplo, esta cuchara está muy bien porque es hueca, ¿verdad? Entonces uno la puede llenar la cuchara hasta la marca de 5 mililitros y luego se la da al paciente. Luego, pues también están estas otras que vienen indicadas aquí. Esta es una cucharadita completa y aquí viene una raya donde viene media cucharadita, ¿ves? O bien está el uso de jeringas para dosificar. ¿Ves? Esto es el error. Miren cómo hay cucharas diferentes. Esta cuchara tiene un 1.5 mililitros, esta 2 mililitros, 3.5, 6, 9, 11. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando al paciente? ¿Qué dosificación? Están estos frascos que vienen con
digamos, vienen con la marca en mililitros de cuánto es lo que se le puede dar al paciente, ya sea niño o ya sea adulto, ¿verdad? Entonces, estos vasitos vienen con los mililitros exactos que se necesitan dar para el paciente. Y finalmente, ¿verdad? Como les dije yo, también se pueden utilizar jeringas específicas para poder medir la dosis que tiene el paciente. Entonces ya la jeringa viene aquí, ¿verdad? Con una dosificación apropiada. Muy bien. ¿Qué cuidado debe tenerse en la administración de medicamentos? Ya lo sabemos, hemos hablado algunas veces sobre esto, ¿verdad? Y otras cosas, pues, se sobreentiende que así debe de ser. Primero que nada, lavado de manos. Lavado de manos, ¿verdad? Puede presentarse cualquier tipo de situación en el momento en que estamos administrando el medicamento, ¿verdad? Entonces, lavado de manos. Si se va a aplicar un supositorio, utilizar guantes, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de una suspensión, agitar la suspensión antes de ser utilizada. En el caso de algunos medicamentos, anotar si se deben de consumir con ayunas, en ayunas, perdón, o se deben de consumir eh, más bien con alimentos o después de los alimentos. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que tienen interacción con los lácteos, precisamente por el calcio, se forman una especie de quelatos, así se llaman quelatos, ¿verdad? Vamos a ver si yo lo puedo mostrar por acá, los quelatos de calcio. Ujú, aquí está. Vamos a compartirlo para que ustedes lo vean. Muy bien. Resulta ser que en negro tenemos moléculas de un medicamento, ¿verdad? Ustedes lo ven, arriba y abajo, ¿verdad? Forman una molécula grande. Y aquí está en rojo M, el metal, ¿verdad? O digamos, el calcio en este caso. Entonces, este calcio podría generar una interacción porque se une eh, en forma irreversible a esta molécula. Entonces, ya esta molécula no es el antibiótico que está consumiendo el paciente, es una molécula quelada. Entonces, ya no funciona como antibiótico. Así también nosotros vemos procesos de quelación, ¿verdad? Con el hierro en algunos tipos de medicamentos, ¿verdad? A veces son importantes que se quelen, pero por ejemplo, en el caso de los antibióticos, y específicamente hablemos de antibióticos incompatibles, ¿no? Con el calcio. ¿Por qué con el calcio? El calcio lo encontramos en la leche, en el queso, la natilla, ¿verdad? Entonces, de ahí, no debiéramos de mezclarlos porque forman quelatos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, no los veo por acá, pero si no, se los dictaría yo con mucho gusto, ¿verdad? Por ejemplo, la tetraciclina. Tetraciclina. Vamos a ver si aparece con lácteos. Esta es la famosa tetraciclina, es un tipo de antibiótico que nosotros llamamos bacteriostáticos, ¿verdad? Este tipo de antibiótico que se utiliza muchísimo en infecciones, como por ejemplo la causada por el Corynebacterium acnes,
que es una bacteria que provoca ese acné que se nos hace en el rostro o en la espalda o en cualquier parte del cuerpo, se trata muchísimas veces con tetraciclinas. El asunto con las tetraciclinas es que forma quelatos con los lácteos, no se pueden combinar con lácteos, ¿verdad? Por otro lado, las quinolonas tampoco. Las quinolonas tampoco las podemos combinar con lácteos. Bueno, aquí vemos ejemplos de lácteos. Leche, queso, natilla, yogur, ¿verdad? Llevan lácteos, mantequilla, ¿verdad? Entonces, el problema es el calcio, ¿verdad? El problema es el calcio, ¿verdad? Que puede llegar a provocar quelación, ¿verdad? Entonces, veamos las quinolonas, tal vez para que quede claro cuál es este grupo de medicamentos. Entre las quinolonas, vamos a ver si lo muestro por acá. Veo. Vamos a ver qué puede ser. Muy comúnmente entre las quinolonas nosotros encontramos la levofloxacina. No se ve bien aquí, disculpe, pero lo estoy dictando. La levofloxacina, la ofloxacina, la ciprofloxacina, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Ofloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, son antibióticos muy utilizados en infecciones de vías respiratorias, en problemas de infecciones como sinusitis, de vías respiratorias, vías urinarias. Es muy completo este tipo de medicamentos. Tampoco se pueden mezclar con lácteos, ninguno de ellos. Y en fin, ¿verdad? Los medicamentos tienen cuidados importantes, el uno o el otro. Para lograr nosotros que el medicamento funcione apropiadamente, tenemos que establecer pautas para que nuestro paciente siga y de esta forma no vayamos a perder la utilidad que este medicamento podría generar en un paciente. Advertencia sobre los efectos adversos. Bueno, efectos adversos como por ejemplo un dolor de estómago. Eso jamás es un efecto secundario, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprovechar un dolor de estómago? No, de ninguna manera. Entonces, un dolor de estómago, podría provocar dolor de estómago, podría generar gastritis, podría, por ejemplo, aumentar los niveles de glucosa en sangre. Contraindicaciones, medicamentos que no se pueden utilizar, por ejemplo, la claritromicina, tiene una interacción fuertísima con los anticonceptivos. Entonces, compiten por el mismo sitio hepático, el citocromo P450, ahí es donde se metaboliza ambas prescripciones o ambos medicamentos, ya sea anticonceptivos o claritromicina, y esto provocaría a su vez que esta competencia genere que se prefiera metabolizar a la claritromicina y no así tanto al anticonceptivo oral. Por lo tanto, el anticonceptivo oral no está funcionando apropiadamente. Y bueno, ya con solamente eso, ahora con las microdosis que hay, con solamente que la interacción persista por alrededor de un día, ya se puede liberar el óvulo y esta persona que se encuentra planificando, pues ya podría quedar embarazada en cualquier momento, ¿sí? Bueno, otros aspectos que son importantes son como, por ejemplo, la adherencia a la terapia, que el paciente cumple. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que se les manda tratamientos completos, pero como ya se sienten mejor, abandonan la terapia. Eso realmente pues es una práctica en Costa Rica bastante común y bastante mala a la vez, porque resulta ser que pues nuestro paciente deja de cumplir tratamientos, puede sufrir de caídas, o por otro lado, peor para él, ¿verdad? Pero podría
en cualquier momento experimentar una resistencia al fármaco. ¿Qué es eso? Una resistencia al fármaco, ¿no? Significa que el paciente pues ya no va a poder utilizar ese fármaco más porque el fármaco la próxima vez que lo utilice ya no le va a resultar. ¿Por qué? Porque lo ha tomado mal. Lo ha tomado mal. Entonces, si lo toma mal, pues es imposible que el paciente logre los resultados que se estaban buscando en un futuro tal vez cercano. Entonces, cuidado con eso. Es bastante común la práctica, como les digo yo a ustedes, de pacientes que dejan tirados los medicamentos. Sobre todo, yo me doy cuenta mucho a veces con los jarabes. Los jarabes. Las personas empiezan a tomar un tipo de jarabe, ¿verdad? Y es para la tos. Resulta ser que en 2 o 3 días ya se siente mejor o ve que tal vez el jarabe no le funciona, lo deja tirado, busca otro, termina con una colección de jarabes, una colección de jarabes impresionante, impresionante, ¿verdad? Eso pues obviamente no sirve para nada, ¿verdad? Empezar y usar y estar cambiando de medicamentos sin dar tiempo a que la terapia dé los resultados que nosotros estamos buscando. Muy bien, ¿puede ser dispensado un medicamento sin una receta médica de por medio? Pues claro que sí, porque lo único que no tenemos es el documento, pero resulta ser que en Costa Rica el profesional farmacéutico es un personal que la gente le tiene muchísima confianza y es muy normal que los farmacéuticos hagan recomendaciones para diferentes enfermedades que el paciente le consulta que pueda tener, ¿verdad? Entonces dice aquí, si bien es cierto, el farmacéutico no puede diagnosticar ni prescribir medicinas, o sea, no puede hacer una receta médica, su formación académica como doctor en farmacia, experto en medicamentos, eh, que sabe cómo actúan las medicinas en el cuerpo y cuál es el uso adecuado del tratamiento para las diferentes enfermedades, pues lo hacen un profesional, ¿verdad? Que puede perfectamente dar a conocer, ¿verdad? A un paciente un medicamento para una posible enfermedad, según lo que el paciente ha referido. La consulta farmacéutica tiene 3 partes. Primero que nada, cuando se le indica el medicamento, digamos, al paciente, que este dicho medicamento no ocupa de una prescripción médica. También se utilizan consultas farmacéuticas para prevención de enfermedades o, digamos, el farmacéutico también puede educar en salud, ¿verdad? Puede perfectamente dar a conocer a un paciente sobre una enfermedad. ¿Quiere saber sobre la enfermedad de la obesidad? Con mucho gusto yo le hablo. ¿Quiere conocer sobre la diabetes? Pues con mucho gusto yo le puedo decir que necesita saber. Necesita conocer sobre la enfermedad de la úlcera péptica o la úlcera gástrica, con mucho gusto. El farmacéutico tiene conocimiento sobre los diferentes tipos de enfermedades, es capaz de leer también exámenes clínicos y determinar si un paciente tiene o no una alteración en estos exámenes. Finalmente, dice aquí, la indicación es quizás una de las funciones más conocidas. Esta inicia cuando el paciente le pregunta al farmacéutico, ¿qué puedo tomar para? Ok, ya le está diciendo, bueno, no padezco de tal cosa, ¿qué puedo tomar para? Y entonces el farmacéutico conoce las opciones que el paciente podría utilizar para tratar esa enfermedad. Entonces, el profesional le pide al enfermo que le describa los síntomas, otros problemas de salud que haya experimentado y si toma o ha tomado otros medicamentos. Esto está tomado de la página del COLFAR, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Con esta información, el profesional en farmacia evalúa el problema y luego, de acuerdo con ella, ¿verdad? Con la información y con los síntomas descritos, define si puede indicar un medicamento que no requiere de una prescripción. Muy bien. Si la decisión del farmacéutico es la de recomendar un medicamento que no requiere de una prescripción médica, esta indicación va acompañada de una serie de preguntas entre las cuales destacan si padece alguna enfermedad, si ha tomado o se encuentra tomando alguna medicina, alguna medicación, digamos, no solamente medicaciones, porque recuerden que nosotros
llamamos medicamentos aquellos productos que han sido aprobados como tales de acuerdo con un Ministerio de Salud. Pero además de eso, están los productos naturales, los que se venden en macrobiótica. Estos también pueden generar interacciones con los fármacos que está consumiendo el paciente, porque se consideran alimentos. Y recuerden que mencionamos que hay interacción fármaco-alimento y alimento-fármaco, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos nosotros encontrar algún tipo de interacción. Los productos, digamos, que se utilizan para promover la salud dentro de las macrobióticas, todos se encuentran inscritos ante el Ministerio de Salud como alimentos, ¿verdad? Y como tales, ¿verdad? Nosotros podemos decir que pueden ayudar a mejorar una condición de salud, ¿sí? Miren cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, si hay una persona que sufre de anemia, y se le dice, consuma cosas verdes, ¿verdad? Mucha gente empieza a consumir eh, espinacas, eh, ensaladas, ¿verdad? Hay otra gente que consume carao, que es un productillo que se consigue hasta en los mercados de verduras. Por ejemplo, cuando hay una persona que se siente, eh, qué sé yo, vamos a ver, con dolor de estómago, dolor de colon, ¿verdad? Pues le dicen, tome manzanilla, y hay una gente que le dice, tome manzanilla con juanilama, hay otros que le dicen, tome manzanilla con juanilama, menta, o además de eso le indican que licúe berenjenas, hay mucha gente que toma sábila en ayunas, en fin, los alimentos se emplean también para curar enfermedades, y por supuesto, al estar inscritos estos productos como alimentos, dentro del Ministerio de Salud se pueden indicar como coadyuvantes en el manejo de alguna enfermedad, ¿verdad? Obviamente no son medicamentos, pero pueden colaborar en el manejo de la enfermedad. Sin embargo, hay interacciones entre alimentos y fármacos, entre fármacos y alimentos, y entre fármacos y fármacos. Por lo tanto, hay que tener también conocimiento de qué es lo que está consumiendo el paciente. La dificultad se presenta cuando el paciente que llega a la consulta no sabe qué está tomando, no sabe qué productos macrobióticos está utilizando. No lo sabe, ¿verdad? Es el desorden que a veces tenemos nosotros. La indicación o la recomendación farmacéutica es un acto profesional por el cual la persona profesional en farmacia se responsabiliza, ojo aquí, se responsabiliza de la selección de un medicamento que no requiera receta médica. ¿Ah? ¿Con qué objetivo? Aliviar, resolver un síntoma menor de salud a instancias del paciente o para derivar al paciente ante un médico cuando este médico ya necesite actuar para salvaguardar la vida del paciente. Consulta farmacéutica en farmacias de comunidad de Costa Rica, un servicio basado en atención primaria, tomado, ¿verdad?, de esta encuestadora, Central America Data. Central America Data, ¿verdad? Ahí están, ¿cómo se llama? Y también la Universidad de Costa Rica participó. Dice que según las cifras del Colegio Farmacéutico de Costa Rica, el COLFAR, detallan que en todo el país para abril del 2019, que es de cuando tenemos datos antes de la pandemia, ¿verdad? Se reportaban 1.169 establecimientos dedicados a la venta de productos farmacéuticos, o sea, farmacias privadas, de las cuales 671 eran negocios independientes y 498 eran cadenas de farmacias, ¿eh? Como las cadenas que hay ahora, La Bomba, la Pichel, la Farmavalio, la Saba, Doctor, no sé qué más, creo, bueno, no sé. Entonces, hay cadenas de farmacias y están farmacias independientes. En una farmacia que labora entre 8 a 12 horas, entre 8 a 12 horas, el número de consultas diarias va entre 8 a 38 consultas. ¿Sí? ¿Qué tipo de consultas son las que se están atendiendo en una farmacia? Ojo aquí.
El 55.13% de las consultas realizadas son farmacoterapéuticas, digamos. 19.75% de ellas, permítame un segundo, un momento por favor. Muy bien. Entonces, indicaciones farmacéuticas, ¿no? ¿Para qué sirve tal medicamento? Por ejemplo, esas son indicaciones farmacéuticas. O cómo se toma, qué cuidados hay que tener. Información propiamente de los medicamentos. ¿Para qué me sirve este medicamento? Me puede provocar sueño, me puede dar alergia. Y el 23.33% es sobre el despacho de medicamentos con receta. Una vez que ya se despachó el medicamento, recuerden que despachar es entregar. El paciente puede pedirle al farmacéutico que le ayude a entender qué fue lo que le enviaron, qué fue lo que pensó el médico que tenía, por qué le mandó esos medicamentos. Y también podría ser una consulta final, dando a conocer todos los medicamentos que está tomando y ver si no hay interacciones. Luego, el 24.41% de las consultas no farmacoterapéuticas van a ser debido a 3.67% medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? 9.4% tal vez medición de la presión arterial, está ahí, ¿no? No está haciendo nada ahí. Glicemias, fetilipídico, inyectables. 1.74% información sobre enfermedades y dispositivos diagnósticos. 9.59% productos cosméticos y de cuidado personal. Luego, el 20.46% consultas administrativas, como el precio de los medicamentos, qué requisitos tienen las recetas o los medicamentos, el horario de vigencia, funcionamiento del establecimiento, promociones, disponibilidad de productos, ¿no? Y otros servicios. Finalmente, vamos a decir que los datos mencionados anteriormente llevan a considerar que parte de la labor del farmacéutico se concentra en atender necesidades de la población relacionadas con medicamentos u otros temas de salud. Además, es evidencia de que el profesional en farmacia es demandado por la población y que su lugar dentro de la farmacia de comunidad es necesario para mantener un servicio de atención primaria de calidad. Miren, si ustedes han ido a los servicios de device, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta que no siempre se consigue cita para poder ser atendido, ¿verdad? Y muchas veces las personas refieren que son atendidos, pero no se sienten totalmente satisfechos con la consulta que recibieron. Y esos pacientes, cuando llegan a la, a la conclusión de que necesitan algo más,
pues llegan también a los establecimientos farmacéuticos a solicitar la ayuda para poder utilizar tal vez medicamentos que ellos consideran que son mejores, o bien para también utilizar medicamentos que respondan de una forma más rápida y con menos efectos adversos que los medicamentos que se les prescriben. Finalmente, concluimos diciendo que existe una ética a la hora de nosotros manejarnos como profesionales en el área de la salud. Por ejemplo, a esto lo llamamos nosotros deontología. La ética es la deontología. Entonces, la deontología farmacéutica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta de la persona profesional en farmacia. Esta libertad profesional trae aparejada la obligatoria observancia de los deberes correlativos jurídicos, éticos y morales, cuyo fin último se encuentra en el servicio de la sociedad. El profesional vincula el ejercicio de sus funciones impactando la salud y la vida de los pacientes. Fabuloso. Somos un centro de ayuda para los pacientes y estos centros de ayuda muchas veces, ¿verdad?, diluyen la consulta a nivel de los EVALs, lo cual provoca que las consultas más importantes sean atendidas a este nivel para que los profesionales en salud puedan atender al paciente, los médicos, ¿verdad?, con una mayor calidad de atención. ¿Sí? Cuando hay 50 pacientes y solamente hay 8 horas para poderlos atender, honestamente, pues les digo yo a ustedes, a veces al médico se le hace difícil lograr una atención apropiada. También se cansan, son seres humanos, se cansan los médicos y después de cierto momento no logran atender con la calidad que se necesita. Por otro lado, también acordémonos de que los médicos también se enferman y muchas veces están enfermos y trabajando porque tal vez no es una enfermedad incapacitante, pero que es molesta, ¿verdad? Y eso también afecta al paciente que quiere recibir un servicio con la mayor calidad posible. Bueno, entonces ahora vamos a, de inmediato, a resolver el cuestionario, que tal vez ustedes ya han ido resolviéndolo, ¿verdad? Ya yo le he quitado algunas preguntas que no tienen nada que ver con el tema que estamos tocando, ¿verdad? Que es el de las migrañas, el de los hipolipiñantes y la dispensación, ¿eh? Entonces, lo he recortado de tal forma que sea útil para nosotros. Si hay alguna pregunta que debamos recortar, lo vamos a hacer también en este momento. Han quedado entonces 24 preguntas, ¿verdad? 24 preguntas. Vamos a ver si las resolvemos en esta última hora de clases que tenemos el día de hoy. Les repito, ya terminamos todo lo que es la materia que teníamos que ver. Ahora ya vamos a resolver el cuestionario y con esto estaríamos preparados para el examen que será de hoy en 8 días a las 7 de la mañana. ¿Qué diferencia existe entonces entre dispensar y despachar? Entonces ya sabemos que dispensar es un acto profesional que realiza el farmacéutico. Luego, ¿qué es despachar? Despachar es entregar. Entonces lo puede hacer cualquier persona. Número 2, a la hora de dispensar un medicamento por medio de una receta, ¿qué cuidados deben de tener? Bueno, que la receta cumpla con todos sus requisitos, eran el nombre del médico, su código, puede aparecer el nombre del consultorio, debe aparecer el nombre del paciente, la fecha y luego el cuerpo de la receta que describe los medicamentos, nombre del medicamento, todo en letra muy clara, ¿no? Cómo se debe de tomar y también por cuánto tiempo. Al final de que el médico ha terminado de prescribir los medicamentos, pues entonces firma y pone sello a la receta, dado por concluido ya así el documento médico legal, o sea, la receta, que faculta al paciente para poder retirar esos medicamentos en una farmacia, si es de la caja, pues en la caja, y si es privada, pues en alguna farmacia privada.
Después, también es importante que el farmacéutico pues revisa la receta, revisa que no hayan interacciones, revisa que las dosis estén de acuerdo con el grupo etario, ¿verdad? Que el paciente reciba la dosis correcta de acuerdo con su edad. También debe de revisar el paciente, perdón, el farmacéutico, las etiquetas que se hacen de cada medicamento. Recuerden que una vez que ya se ha dado la revisión de la receta pasa a manos del técnico. El técnico va y en los estantes busca los medicamentos, luego les coloca la información, o sea, los etiqueta, cómo lo debe tomar el paciente, y luego pues esa receta y los medicamentos etiquetados vuelven a manos del farmacéutico que revisa que las etiquetas estén perfectamente detalladas y también los cuidados que debe tener el paciente con algunos medicamentos, que por ejemplo no consumir alcohol, no consumir lácteos, no consumir alimentos, tomar en ayunas o tomar con alimentos, o no asolearse, todas estas cosas pues ya el farmacéutico deberá revisar que estén incluidas en la prescripción. Y luego, pues, de eso está el despacho del medicamento, que significa que el paciente se le llama, se le entrega sus medicamentos, pero el paciente podría solicitar al farmacéutico que le diga para qué son los medicamentos, el uso correcto del medicamento, cuidados, ¿verdad? Porque el paciente, pues, le cuesta entender ese tipo de aspectos y una vez que eso ya ha sucedido, pues entonces podríamos decir que casi está concluido el acto de la dispensación, porque podría presentarse otra situación, que sea que el paciente empieza a tomar los medicamentos, pero regresa porque no le han sentado bien. Le producen mucha migraña, le producen irritación gástrica, y entonces el paciente menciona, miren, con los medicamentos he tenido estos problemas, y el regente, que es el profesional en farmacia, le podrá decir, entonces, bueno, pues la opción para usted, entonces, va a ser esta. Eh, es un cambio de medicamentos porque el medicamento le ha solicitado, el paciente le ha solicitado que le ayude, pues con la prescripción que le ha mandado el médico, jamás pensó, y tampoco el farmacéutico lo pensó, que fuera a sufrir algún problema de salud. Pues se le puede hacer un cambio. O bien, se le puede llamar al médico, el farmacéutico lo puede hacer así, llamar al médico y decirle, mire, el paciente me dice que esto y esto y esto, me parece bien si le mandamos estos medicamentos, y trabajar de una forma integral y así lograr los máximos beneficios para nuestro paciente. Y ahí sí, yo creo que ya terminaríamos, a menos de que el paciente no le resultaran los medicamentos en lo más mínimo, ahí terminaría la consulta, si no, pues entonces se deberá nuevamente referir al médico o el paciente pedirá el consejo del farmacéutico para que paciente eh, pues obtenga los beneficios. Puede ser el beneficio de que el farmacéutico le ayude, le diga, no, bueno, pues vamos a darle esto y esto y esto, y ya de aquí en adelante va a mejorar. Existen, dice la pregunta número 3, con los fármacos 3 tipos de interacciones, ¿sí? Ya las vimos hace un rato, la interacción fármaco-fármaco, un fármaco que afecta la absorción o el metabolismo o la excreción de un determinado fármaco, ¿verdad? Entonces dice el ejemplo de la claritromicina y los anticonceptivos, ¿verdad? Donde la claritromicina hace que los anticonceptivos pierdan potencia. La interacción fármaco-alimento, por ejemplo, fármacos que impiden que ciertos nutrientes se absorban apropiadamente, y entre ellos, por ejemplo, está el Orlistat, que es este medicamento que se utiliza para perder peso, se conoce también con el nombre de Xenical. El Orlistat, ¿verdad? Impide la absorción de vitaminas liposolubles, que entre ellas se encuentran la vitamina A, la B, la E, y esta última, que es la vitamina K, que podría afectar tiempos de coagulación en algunos pacientes y provocar sangrados. Entonces, por ahí habría una interacción. Interacción alimento-fármaco, bueno, alimentos que impiden la absorción de un fármaco, ya habíamos hablado de los quelatos de calcio, entonces hablamos de las quinolonas, de las tetraciclinas, que no se pueden combinar con lácteos, porque esto podría afectar la absorción
y ya no podríamos tratar una infección apropiadamente. Dice, la número 4, ¿dónde se encuentran las células parietales? Bueno, esto es importante. Vamos a ver. Vamos a hablar del estómago. Y vamos a hablar de las células que constituyen el estómago, ¿verdad? Y estas son las células parietales, ¿ven? Entonces, si nosotros tomamos un pedacito de estómago, lo cortamos, a esto lo llamamos histología o estudio del tejido, nosotros nos vamos a dar cuenta que está conformado por una serie de células. A esas células nosotros lo llamamos células parietales. ¿Ven aquí? Esta es la célula parietal. ¿Ah? Esta célula parietal está conformada de diferentes partes, donde ahí vemos mitocondrias, el núcleo, etcétera, ¿verdad? Y está esta parte muy importante que son los canalículos, canalículos. Pues resulta ser que las células parietales, gracias a la estimulación que tienen, por ejemplo, de la histamina, de la gastrina, de la acetilcolina, pues va a ayudar a la liberación de ácido, que son protones, al interior del estómago. Vamos a ver, tenemos una preguntita en el chat. Ah, gracias, Vilma. Qué amable usted. A veces uno se lo olvida. Gracias, Vilma, por enseñarme. No había visto que estaba yo para eso. Voy a volverles a mostrar. Ay, Dios, este está demasiado grande. No me importa, para que salga un dibujo más grande por acá. Aquí está. Este es el estómago. Este es el estómago. Empezamos con el esófago, ¿verdad? Luego aquí hay eh, como un control, se llama el cardias, ¿verdad? ¿Qué hace este cardias, ¿verdad? Aquí en el estómago se va a generar el ácido, pues resulta ser que nosotros no queremos que ese ácido se regrese. Entonces, el cardis o cardias, como dice acá, se encuentra en esta zona para evitar que se haga el reflujo, o sea, que se devuelva el ácido del estómago hacia el esófago y que ya salga por la boca y sentamos eso que nos quema, ¿verdad? Cuando el cardias falla, entonces nosotros empezamos a sufrir de reflujo gastroesofágico y a veces eso sucede porque se forma una hernia, ¿verdad? Una hernia alrededor del esófago y entonces el cardias pierde la presión que necesita, ¿verdad? Eh, Luego, bueno, otras partes del estómago, ¿verdad? Curiosamente, el fondo está aquí arriba, el fondo está aquí arriba, luego viene el cuerpo, luego viene el antro, ¿verdad? Y luego está el píloro, ¿verdad? El canal pilórico. Aquí hay otra válvula, digámoslo así, otra válvula, que hace que esto vaya saliendo poco a poco, pero que tampoco se regrese nada al interior del estómago, ¿verdad? No sería nada agradable. Y empieza el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Muy bien. Bueno, ya que sabemos más o menos que esto es el estómago, ¿verdad? El estómago está conformado por una serie de células, ¿verdad? En su interior. A esas células nosotros las vamos a llamar células parietales. Esta es la célula parietal. Como les decía yo hace un momento, ¿verdad? Que no había compartido pantalla y que ustedes pues, obviamente no lo estaban viendo. La célula parietal está conformada por una serie de estructuras más pequeñas. Y encontramos el núcleo, ¿verdad? Encontramos los mitocondrias, que ven como hay bastantes mitocondrias. Están los canalículos, que es el sector por donde se va a liberar el ácido en forma de iones hidronio, ¿verdad? Entonces, los iones hidronio se representan como una H con un símbolo más, ¿verdad? Y resulta ser que ya en el interior del estómago, vamos a hacerlo otra vez, este es el estómago, y
¿Ah? Entonces, esto es el estómago, ¿verdad? Y aquí está el píloro, aquí está el cardias, aquí está el fondo, el cuerpo. Y aquí empieza el duodeno, según lo que nosotros vimos, ¿verdad? Entonces, las células parietales están aquí en las paredes del estómago, ¿verdad? Entonces, ellas van a liberar al interior del estómago, ¿verdad? Estos iones hidrógenos que tienen una carga positiva. Muy bien. Ahora, resulta ser que en el interior del estómago, producto de la alimentación y de la secreción de las células, también vamos a encontrar iones cloruro. ¿Ya? Entonces, estos iones, tanto el iones hidrógeno como el iones cloruro, ¿verdad? Chocan, este, chocan, se va a formar una molécula nueva, que la vamos a llamar HCl o ácido clorhídrico. Es el HCl o el ácido clorhídrico, ¿verdad? Donde estas dos moléculas, donde estos dos iones chocan uno con otro, ahí se hace como una explosión, ¿verdad? Donde chocaron, y luego se juntan y forman una molécula que se llama el HCl o ácido clorhídrico. Esto es lo que hace que nosotros mantengamos acidez en el interior del estómago, que se miden gracias al pH, y que decimos que el pH estomacal, o sea, el nivel de acidez en el estómago, estará entre 1 y 2 unidades. 1 o 2 unidades. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando nosotros comemos algunos alimentos o bebidas, como las bebidas alcohólicas o irritantes, como por ejemplo, el chile, por ejemplo, hay gente que toma café, eh, digamos, quesos, ¿ah? Digamos, todas esas sustancias llegan acá al interior del estómago, ¿no? O podríamos estar consumiendo también AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? O podríamos estar consumiendo glucocorticoides, ¿verdad? Que son diferentes a los AINES, que ahí está la dexametasona, la prednisolona, pues todos aquellos que nosotros vimos. Y estos podrían provocar irritación en la mucosa gástrica, entonces puede dar la formación de úlceras. Úlceras, que las úlceras es cuando ya se ha perdido la capa protectora del estómago. Vamos a ver si aquí, por suerte, aparece la capa protectora del estómago. Permítanme un segundo. Acabo de borrar todo lo que dibujé. Vamos. No está, pero yo lo puedo revisar. Vean. Esta es una célula parietal, aquí se ven los canalículos, y aquí se ve el ácido del estómago. ¿Sí? ¿Lo ven acá? El ácido del estómago, ¿verdad? Entonces, ese ácido, lo que nosotros queremos es que no se devuelva, sino que siga adelante para ayudar con el proceso de disolución de los medicamentos, ¿verdad? Ahora, estas células parietales se encuentran protegidas por una mucosidad. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Mucosidad. Vamos a ponerlo acá. Mucosidad. ¿Okay? Aquí se ve. Qué bonito. Está bonita esta presentación. Vamos a ver. Aquí están todas las paredes del estómago. Qué lindo. Aquí se ve el esófago, aquí se ve el cardias. Recuerden que hemos hablado de esta válvula. Aquí está el píloro, el esfínter pilórico. Qué bonito. El antro, el cuerpo y el fondo del estómago, ¿verdad? Y aquí está. Esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes, ¿verdad? Aquí están todas las células parietales. Aquí ven ustedes
Aquí células parietales. Todo eso está lleno. El estómago. ¿Por qué lo ponemos así? Porque el estómago está lleno de curvaturas. ¿Lo ven? Está lleno de curvaturas. Por eso es que lo ponemos así. Aquí hay una curvatura. Eso es todo lo que estamos demostrando. Entonces aquí están las células parietales. Aquí está la microcirculación sanguínea, ¿verdad? Porque obviamente se necesita oxígeno, nutrientes. Todas las células necesitan este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay una capa, que no sé si ustedes la pueden ver, pero es una capa de un color como celeste, no sé cómo lo estarán viendo ustedes, que dice que es una capa de mucosidad, un gel, una mucosidad, a base de bicarbonato. HCO3 menos significa bicarbonato. Este bicarbonato que está acá, ¿ah? Reacciona con el ácido, que son los iones hidróneos, que están en el estómago, de manera que el ácido más esto de bicarbonato, que es una base débil, ¿verdad? Reacciona con este ácido hidróneo, ¿verdad? Los iones hidróneos, y resulta ser que lo que se forma es agua, ¿verdad? Y resulta que el agua tiene un pH neutro, un pH de 7. Y entonces, esta mucosidad, porque es un gel, porque hay agua presente, ¿verdad? Protege a las células parietales de la acción de los iones hidróneos, del ácido, para que acá, a lo interno, hay un pH entre 1 y 2, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Entre 1 y 2. Y se mantiene un pH de 7, pero cuando aparecen las úlceras, no, vamos, úlceras gástricas, cuando aparecen las úlceras gástricas, vean aquí, bueno, vamos a ver el dibujo primero. Aquí está, esta es una úlcera, hay una lesión ahí, vemos aquí una úlcera gástrica y aquí encontramos también una úlcera duodenal, puede presentarse úlceras gástricas, úlceras duodenales, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Veamos la gastroscopía, una gastroscopía, aquí va a hacerse una gastroscopía y exactamente este tipo de fotografías es lo que vamos a ver. Ven toda esta zona que está acá como lisa, ¿verdad? Aquí ya no hay mucosidad en cantidad importante. Entonces, el ácido que llega al interior del estómago se ha comido esta parte de la mucosidad. Entonces, las células parietales están expuestas. ¿Qué pasa cuando ustedes han tenido una cortadita, ¿verdad? Y se echan alcohol? ¿Qué es lo que sienten? Un ardor, ¿cierto? Sabemos diferenciar ardor de dolor, aunque podría confundirse para algunas personas. El ardor es una cosa y el dolor es otra. Pues en el estómago, cuando llega el ácido y cae sobre la úlcera, que son las células parietales que están expuestas, entonces se siente eso, se siente ardor, ¿verdad? Sí, aquí hay diferentes ejemplos, ¿verdad? De úlceras gástricas, ¿verdad? Algunas muy severas, que han perforado el estómago, ¿verdad? Y otras, pues, más normalitas, ¿verdad? Aquí hay diferentes tipos de úlceras. Entonces, ¿qué es lo que experimenta el paciente cuando tiene una úlcera? Ardor, ardor, ¿verdad? Y por supuesto que hay que tratar este tipo de úlceras. Son úlceras que después de cierto tiempo se vuelven úlceras sangrantes. Todo esto es importante porque es que las úlceras estas son producidas por los AINES. Y recuerdan que las personas que sufren de migrañas consumen muchos AINES. ¿Sí? Los glucocorticosteroides, como por ejemplo la dexametasona, la prednisolona, si se consumen por mucho tiempo, también pueden provocar úlceras. Los alimentos, algunos que son irritantes, también pueden provocar úlceras, ¿verdad? Y digamos, cuando ya la persona sufre de esta irritación a nivel gástrico, o puede ser gástrico y puede ser también del duodeno, ¿verdad? Porque también pueden aparecer úlceras en el duodeno, es gastroduodenal, se podría llamar. Entonces la persona, estas molestias también le pueden generar migraña. Es importante conocerlo, ¿eh? Entonces, nos vamos otra vez al cuestionario, ¿verdad? Y entonces dice, ¿dónde se encuentran las células parietales? Se encuentran en el estómago. ¿Para qué sirve la mucosidad que recubre las células parietales? Para proteger estas células parietales de la acción del ácido clorhídrico. ¿Cómo se llama el ácido que liberan las células parietales? Bueno, es el ion hidronio que al unirse
con los iones cloruro que están en el interior del estómago, en el lumen gástrico, ahí se forma el ácido clorhídrico. ¿Qué significa la palabra AIN? Antiinflamatorio no esteroideo, eso significan las siglas. Luego dice el número 8. Existen sustancias que se llaman prostaglandinas, ¿recuerdan las prostaglandinas? Ajá. Entonces, algunas de ellas producen dolor y otras de ellas generan efectos protectores de las células, o sea, tienen efectos citoprotectores. ¿Cómo se llaman los AINES que se usan en pacientes sensibles a los AINES tradicionales para que no les afecten las células parietales? ¿De acuerdo? Son los fármacos COX-2 selectivos. Los COX-2 selectivos que no irritan la mucosa gástrica, ¿verdad? Al, digamos, actuar solamente sobre los COX-2, ¿verdad? Pero, pues, perdíamos ciertas cosas, como que ya no controlábamos temperatura, que podrían afectar la parte cardiovascular, porque ya no generan el efecto antiagregante plaquetario, como si lo tiene la aspirina. ¿Qué otra cosa podríamos perder? No se pueden utilizar por muchísimo tiempo. Vean lo que le pasó al Valdecoxib, que lo sacaron del mercado, por los problemas cardiovasculares que se podrían presentar, y lo pasaron solamente a la forma inyectable, por esa razón. Entonces, ¿qué ha quedado? Ha quedado el Etoricoxib, el Celecoxib, ha quedado el Meloxicam, digamos, entre las moléculas COX-2, pues esas son las que tenemos ahorita. Dice esta otra pregunta, la 9. ¿Por qué se recomienda dar cardioaspirina una vez, en vez de aspirina de niños de 100 miligramos a un adulto mayor de, perdón, 40 años de edad? Hay que salvar eso. Muy bien. ¿Por qué se recomienda dar cardioaspirina? Bueno, la cardioaspirina, vamos a ver si lo compartimos otra vez. La cardioaspirina, ahí está. Ustedes lo ven acá. Es de 81 miligramos. ¿Sí? Pero las tabletas de cardioaspirina se encuentran recubiertas. Vamos a ver, cardioaspirina. Vamos a ver las tabletas. Ah, bueno, aquí está, recubierta. Tal vez ya lo podemos ver. Tabletas recubiertas. No, no me aparecieron. Es como ver una botoneta. Bueno, aquí está. Cardioaspirina. Ah, bueno, esta es de 100 miligramos. Estamos diciendo que no, ¿verdad? Cardioaspirina, la paleta recubierta, son como unas botonetitas, ¿verdad? Entonces tienen una capa protectora para que la cardioaspirina no se absorba a nivel gástrico, sino a nivel intestinal, para no generar úlceras gástricas. Y por otro lado, la dosis de 81 miligramos que se está empleando en la cardioaspirina, no en esta cardioaspirina de ácido salicílico, esa ya no existe, ¿verdad? La cardioaspirina es de 81 miligramos. Y con esos 81 miligramos, como lo vemos acá, nosotros logramos el efecto antiagregante plaquetario sin generar mayor alteración sobre la mucosa gástrica, entonces no generamos gastritis. Por eso es que la dosis de la cardioaspirina es esa, de 81 miligramos, y por esa razón es que el paciente lo puede tomar todo el tiempo porque no afecta tanto a la mucosa gástrica, además de que posee su cubierta entérica, que ya les dije a ustedes, se ven como una botonetita, ¿verdad? Para que me entiendan, es como verlos, a ver, mm, los Skittles, ¿se han comido Skittles? Es como ver los Skittles. Ok, no se mastican, ¿verdad? Se toman. Si se mastican, se pierde todo lo que es la cubierta entérica, entonces ya se perdió efecto. Muy bien. ¿Por qué se recomiendan en niños, en personas mayores de 40 años? Porque el efecto antiagregante plaquetario tiene un efecto cardiovascular protector, ¿verdad? Porque al mantener la sangre más fluida, menos espesa, por decirlo de alguna forma,
Entonces la sangre corre más fácilmente a través de las arterias coronarias, no se forma un coágulo y por una capa de ateroma que podríamos tener y no podemos así experimentar tan fácilmente un infarto. ¿Cómo explica usted con sus propias palabras por qué se forman las úlceras gástricas? Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Por la acción de los alimentos, medicamentos, y por qué se siente ardor, porque se ha perdido la capa de mucosidad y entra el ácido y se siente ardor. ¿Qué es la migraña? Un dolor hemicranial, recuerden que ya hemos dicho que también se le conoce con el nombre de jaqueca, que tiene ciertas características. Algunas personas pues, tienen aura, que es un porcentaje muy pequeño, de un 15 a un 20%, y otras personas no la poseen, cada un 80 a un 85%. Tiene las personas que sufren de migraña, sufren de fotofobia, de fonofobia. Todas las personas se pasan en un lugar oscuro, que haya silencio, el movimiento intensifica la migraña, a veces viene acompañado con síntomas vagales, como por ejemplo las náuseas, el vómito, es incapacitante. ¿Qué son los estocomas? Bueno, cuando aparece el aura, es la sensación de estar viendo raro, como oscuros, tachones, aparecen también unos destellitos, como unas culebritas, esos son los estocomas, y nos indican que la persona va a en cualquier momento a experimentar una migraña. Puede aparecer de minutos hasta horas antes de una migraña, y eso hace que pues nosotros podríamos utilizar en ese momento AINES, glucocorticoides en ese momento, intramusculares o vía oral, para tratar de prevenir la intensidad y la duración de la migraña. Pero también podríamos utilizar aquellos fármacos que nosotros vimos, que son similares a la serotonina. ¿Ah? Eh, ¿Cuáles eran esos fármacos? ¿Alguien me puede acordar? ¿Cómo se llamaban? Empezaba con T. Trip, bueno, aquí está. Los triptanes, ¿verdad? Recuerden que el problema principal de los triptanes es que no lo podemos usar en pacientes que sufran de problemas cardiovasculares porque generan estrechamiento de los vasos sanguíneos, podrían provocar un infarto en alguna persona. Por eso es que estábamos utilizando el teltajepan, o antagonista de la calcitonina, para poder utilizarlo en personas con problemas cardiovasculares que no afectan, no genera estrechamiento de los vasos sanguíneos. Muy bien. ¿Qué características son patognomónicas de la migraña? O sea, ¿qué características son como específicas de una migraña? Bueno, por ejemplo, los estocomas, el aura, son como muy característicos de la migraña. Que sea hemicranial es característico de la migraña, ¿verdad? Digamos los otros síntomas, fonofobia, fotofobia, pues son, digamos, no característicos, porque podría provocarlo otras enfermedades. ¿Eh? Entonces, pero lo que es lo que mencioné hace un momento, si es característico, si es patognomónico. Uh-huh. Número 15, ¿qué cuidado se debe tener en una persona con migraña con respecto a su alimentación? Que, bueno, hay que evitar ciertos alimentos. O, por ejemplo, comer a sus horas. ¿Ah? O, por ejemplo, no dormir demasiado. O, por ejemplo, no dormir demasiado poco. Por otro lado, también son cuidados que se deben tener. Cuando está uno con la migraña, no hacer ejercicios, digamos, como por ejemplo la halterofilia, que es el levantamiento de pesos, que aumenta la presión, obviamente amplían el tamaño de los vasos sanguíneos y esto puede provocar un incremento en el dolor de cabeza. Y cuando ya se está sufriendo de migraña, ¿qué medidas no farmacológicas adopta el paciente para sentirse mejor? Recuerden que sea un cuarto oscuro, donde no haya incidencia de luz, donde no haya ruido, de cuidarse con la alimentación, que sea muy blanda, sustancias, purés, gelatinas, ¿verdad? Tratar de evitar, digamos, cítricos, tratar de, como el kiwi, por ejemplo, en exceso,
O, por ejemplo, las comidas que podrían estar muy condimentadas, evitarlas, porque todo lo que genere irritación gástrica podría afectar en nosotros también el dolor de cabeza, podría aumentar, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia una migraña de una cefalea? Una cefalea es un dolor de cabeza. La migraña, por las características patognomónicas que nosotros hemos mencionado hace un rato, ¿verdad? Es semicraneal, ¿verdad? Y eso es como de lo más fácil de determinar. Recuerden que también la migraña, por lo general, puede ser generada por una irritación del nervio trigémino. Esto también es patognomónico de una migraña. ¿Qué factores se pueden desencadenar o qué factores pueden desencadenar una migraña? Bien, estar en un lugar cerrado donde no hay una buena circulación de aire, o estar presente con personas que se han puesto un perfume muy fuerte, o estar en presencia de lugares que tienen olores muy fuertes, no comer a las horas, no dormir apropiadamente, el estrés, el cansancio, las situaciones emocionales pueden desarrollar migrañas, claro que sí. Rellene el cuadro siguiente, ¿verdad? Ya estamos terminando, paciencia, ya casi terminamos. AINES, pueden poner cualquiera ahí, antiinflamatorio, no esteroideo, ibuprofeno, diclofenaco, sulindaco, ¿qué más pueden poner ahí? Acetaminofén, aspirina, bueno, todos ellos son AINES. Triptanes, habíamos visto el sumatriptán, el imitriptán, y una compañera de ustedes, muy amablemente, pues había estudiado la materia cuando yo les dejé la tarea, y les dije, miren, busquen fármacos para tratamiento de la migraña, ¿verdad? Y recuerdan que había mencionado el Reler, que es L-triptán, ¿verdad? El Reler. Es otro triptán, que se puede meter ahí, que también se está usando. Anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes, sí, como por ejemplo el ácido valproico, también el valproato de sodio es otra manera de llamar así al ácido valproico. Son ejemplos de anticonvulsivantes que se han utilizado. Antimigrañosos, pues estos antimigrañosos, esos fueron los que ustedes mencionaron. Vamos a decir las patentes que ustedes dijeron. Migretil, Migracox, Abamigran, Migradorixina, Aspirina Forte, bueno, eso son ejemplos. Beta bloqueadores, el propanolol de 10 miligramos, tomado todos los días. Ese es un ejemplo de un beta bloqueador. COX-2, que ya les hemos dicho anteriormente. Ahí están el celecoxib, el etoricoxib, el valdecoxib, el meloxicam. Y los nuevos, pues nada más tenemos el Cajepam, ¿verdad? Que es el único nuevo que tenemos para lo que es el manejo de las migrañas. ¿Qué es la escalera del dolor? Recuerdan que la escalera del dolor, pues fue una clasificación de fármacos para el dolor que hizo la Organización Mundial de la Salud, que se divide en 3 escalones, donde en el primer escalón, pues teníamos los AINES y coadyuvantes. En el segundo escalón tenemos AINES, digamos, coadyuvantes y opiáceos menores. Y en el tercer escalón tenemos AINES coadyuvantes y opiáceos mayores. Recuerden que no sirve de nada combinar opiáceos mayores con opiáceos menores, ya que compiten por el mismo sitio, que son los receptores opiáceos, y pues entonces un receptor que sea más afín a un opiáceo menor hace que el opiáceo mayor no genere ningún efecto. Entonces no es conveniente mezclar opiáceos mayores con opiáceos menores. ¿Qué son los triptanes? Ya lo mencioné en su momento, ¿verdad? Son fármacos análogos de la serotonina. Resulta ser que se ha visto que la serotonina tiene un factor importante en el desarrollo del impulso doloroso adentro del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a la hora de dar un triptán?
Los triptanes son más afines a los receptores de serotonina, entonces ya la serotonina no se va a utilizar y como no se utiliza, el impulso doloroso se corta y ya la persona pues ya no le da más migraña. Los triptanes no son para tomarlos todo el tiempo y solamente los toman las personas que sufren de aura, ¿verdad? Entonces se lo toman y previenen, porque si una persona toma triptanes todo el tiempo y muchos niveles de serotonina a nivel cerebral, son muchos los efectos adversos que podríamos experimentar. Por eso una sola pastilla es lo que se toma la persona para la prevención de la migraña. ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de usar los triptanes? Bueno, el primero, ¿verdad? No estar usando todo el tiempo. Segundo, no se puede utilizar en personas que sufran de problemas cardiovasculares por la posibilidad de la aparición de un infarto, por estrechez de los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos que representan a las arterias coronarias, ¿verdad? ¿Qué es el Telcagepam? Es una nueva formulación que busca también el tratamiento, perdón, el tratamiento profiláctico, es el nombre completo, porque es prevención de las migrañas, y que no genera estrechamiento de los vasos sanguíneos, por lo tanto es más seguro en pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los triptanes? Bueno, ya lo decía yo hace un momento, ¿verdad? Pues esta, digamos, afinidad que vamos a tener sobre los sitios en los que se unen la serotonina. Entonces, a la hora de que se compite, la serotonina queda afuera y entonces se interrumpe el dolor eh, que va a generarse con una migraña. Se interrumpe ese dolor. Y ya vamos a terminar. ¿Qué fármacos se pueden emplear en la medicación preventiva de la migraña? Bueno, recordemos que para prevención están solamente los betabloqueadores como el propranolol o los anticonvulsivantes como el ácido valproico. Se me olvidaba, también la carbamazepina se emplea como anticonvulsivante y también se puede utilizar para prevención de las migrañas. ¿Qué son los fármacos hipolipemiantes? Son aquellos capaces de bajar o disminuir los niveles de colesterol o de triglicéridos. ¿Qué son las estatinas? Son este tipo de fármacos que se han empleado para el tratamiento de los niveles altos de colesterol y también para la prevención de infartos a nivel cardiovascular. A cierta edad, las personas cuando no han hecho ejercicio, cuando llevan una vida sedentaria, ya han pasado los 40, los 50 años, no han cuidado su peso, pues tienen excesos de grasa. Recuerden que el metabolismo se vuelve cada vez más lento y esos excesos de grasa pueden hacer que se formen ateromas, que son capas de colesterol endurecido alrededor de las arterias coronarias. Y si la sangre, como es natural, va a empezar este, a, a precipitarse, a formar, digamos, una agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria podría evitar que se dé el libre recorrido de la sangre a través de las arterias coronarias y dar paso a la formación de un infarto. Entonces, las estatinas también se pueden utilizar como prevención, evitando que se formen estas capas de ateroma. También recordemos que las estatinas no solamente disminuyen los niveles de colesterol, sino que además a nivel hepático impiden que se forme un exceso de colesterol, ¿verdad? El que necesitamos que no se reproduzca en exceso es el colesterol malo, el LDL, que es el que va a formar las placas de ateroma. ¿Qué precaución hay que tomar a la hora, más bien hay que tener, perdón, hay que tener, sí, hay que tener, Dios mío, ¿qué pasó? Ahora sí, hay que tener a la hora de tomar hipolipemiantes. Bueno, sobre todo aquí lo que nos están hablando es que cuando se combinan con fibratos, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama, sí, un síndrome, rhabdomiólisis, ¿verdad?
Y la rhabdomiólisis es un dolor a nivel muscular. Entonces hay que tener cuidado cuando ya empiezan a aparecer ese tipo de dolores para cambiar la medicación. ¿Son todas las estatinas iguales? Ya vimos que no. Hay unas que son más rápidas, y hay otras que necesitan mayor cantidad de principio activo y por lo tanto, pues la aparición de efectos adversos, si aumentamos mucho la dosis de la estatina, podría generar efectos adversos. ¿Qué enfermedad tratan las resinas? Las resinas son coadyuvantes, no son coadyuvantes, son tratamientos para el manejo de colesterol. La ezetimiba sí es un coadyuvante en el manejo de colesterol alto. Los fibratos se utilizan para el tratamiento de las, los niveles de triglicéridos que sobrepasan ya los 150. 150. Recuerden que lo normal de triglicéridos es de 1 a 150 miligramos por decilitro. Entonces, cuando ya está por encima de ese valor, se pueden utilizar fibratos para reducir. Bueno, primero se utiliza dieta, pero si no logramos con la dieta bajar los triglicéridos, pues utilizamos los fibratos. Ciprofibrato, fenfibrosilo, fenofibrato, son ejemplos de fibratos. Y el omega 3 es un coadyuvante para ayudar a reducir los niveles de triglicéridos. ¿También? Bueno, y ahí ahora sí ya hemos completado las 24 preguntas que teníamos como repaso de todo lo que hemos visto en este módulo de dispensación y polipemiantes y migrañas, el módulo ATF-07. Bueno, muy bien, entonces hemos quedado ya preparados. Diego, Yulitza, Jacqueline, Vilma, Yani, Jerry, Ana Laura, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda de algo que hayamos visto y que no les haya quedado claro? Bueno, yo no, la materia sí la entiendo, pero solo tengo una pregunta de algo. ¿Sí? ¿El examen tendrá muchas preguntas? Voy a tratar de que no, pero vamos a ver. Digamos, podría hacer un marque con X de 10 preguntas, de 10 marques con X y ya eso sería el examen. Pero podría también tener falso y verdadero, opción única, opción múltiple, y también podría tener el desarrollo. Voy a tratar de hacerlo un poco más simple para que tal vez puedan terminar más rápido. Ok. De mi parte está todo claro, gracias. Perfecto, Yani. Muchas gracias. Pues bien, entonces, yo espero que les haya gustado muchísimo este módulo del ATF-07. A mí me parece que es súper importante hablar de todo esto que nosotros mencionamos. En el cuestionario no habían preguntas casi de la parte gastrointestinal, así que nos conformamos con lo que hemos visto en clase. No les voy a preguntar nada adicional, ¿verdad? Espero realmente que le saquen mucho provecho. Estudien, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos el examen a las 7 de la mañana, si no han estudiado, si ustedes dicen, bueno, no importa que no haya estudiado, porque puedo revisar los apuntes, pero resulta ser que no recuerdan dónde habían escrito esto, no habían recordado dónde pusieron lo otro, entonces, pierden tiempo muy valioso en el examen. El examen que yo hago por lo general está hecho para 1 hora y ustedes tienen 2 horas. Cuando no les alcanza el tiempo es porque han tenido que revisar demasiado la materia en sus cuadernos o algún video o algo así y ya no les alcanza el tiempo. Entonces, mi recomendación es que por favor estudien, sepan bien clarito dónde está cada materia, vean los videos y así pues van a garantizarse salir muy bien en el examen. Entonces, de momento sería todo de parte mía. Espero que tengan un feliz fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego, gracias. Gracias.